malformaciones anorrectales que comúnmente se llaman ano imperforado, que ahora se cambió por un nuevo término más general y que abarca más complicaciones que son malformación anorrectal. Bueno, vamos a empezar con un pacientito que presenta vómitos biliares y distensión abdominal en las primeras horas de vida. Vamos a evaluar al paciente distendido. Si es que ya tiene más de 24 horas de vida, vamos a pedirle una radiografía de abdomen donde podemos observar este tipo de imagen, una imagen de nivel hidroaéreo súper importante, sin aireación distal, donde tampoco se dibuja el marco colónico. Entonces tenemos ya una sospecha de una atresia intestinal. Directamente internamos a ese pacientito, le colocamos una sonda orogástrica y continuamos nuestro estudio con un paciente recién nacido que deja bastante residuo por sondita al nacimiento, a la aspiración del nacimiento. Con esta radiografía, si es que está dentro de las primeras horas ya de nacido, hacemos el diagnóstico de una atresia intestinal o de una obstrucción intestinal del recién nacido. La obstrucción intestinal del recién nacido puede ser una atresia intestinal en el caso de que sea intrínseca, o también puede ser extrínseca por bridas congénitas, vólvulo del intestino o malrotación intestinal. Acá vemos algunos ejemplos de atresias intestinales. Vemos cómo son porciones del intestino totalmente separadas unas de otras. Vemos una porción proximal que está bien dilatada y una porción distal totalmente atrófica. Lo mismo ocurre en esta foto. Y acá podemos ver algunos tipos de atresias intestinales. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, acabados totalmente separados es la más común. Tipo 4 se llama tipo apple peel y tipo 5 también, ¿verdad? Solamente para que ustedes tengan una idea de cómo son las atresias. Una porción proximal totalmente dilatada, la porción distal que no tuvo aireación ni tampoco presencia de líquido intestinal queda atrofiada, pero eso lo a modo de conocimiento. La atresia intestinal, por lo tanto, es la causa más común de obstrucción intestinal del recién nacido. Es la obstrucción total de la luz y se produce por una falla en la embriogénesis del intestino entre la segunda y tercera semana de gestación. En el caso de que la atresia sea a nivel duodenal, en un 30% puede estar acompañado de otras malformaciones. La clasificación es la que le mostré ahí arriba y las características patológicas principales es que vamos a tener una dilatación importante del segmento proximal y un colapso del segmento distal, que es lo que le mostré. ¿Por qué? Porque obviamente quedó totalmente desfuncionalizado el segmento distal a la atresia. Como no hay pasaje ahí de aire ni de líquido, queda totalmente pequeñito. La clínica que va a presentar nuestro paciente son vómitos biliosos, distensión abdominal y fracaso en la eliminación del meconio hasta en un 30%. En el caso de que la malformación se tuvo lugar en una etapa más tardía de la gestación, puede presentar incluso la presencia de meconio al paciente, pero la mayoría no elimina meconio. Vamos a tener varios pacientes pueden tener ya su diagnóstico prenatal con una eco antenatal y al nacimiento podemos tener una sospecha cuando presenta más de 35 ml de líquido que se extrae por sonda nasogástrica al nacimiento. El diagnóstico se hace con una radiografía simple de abdomen, de pie, pero recién a las 24 horas de nacido nuestro paciente tiene total validez esa radiografía, ya que en las primeras horas el intestino todavía no está completamente aireado y podemos hacer un diagnóstico erróneo. ¿Qué es lo que se hace con este neonato? Primero, me interesa mucho que sepan que cualquier diagnóstico antenatal o prenatal de alguna malformación congénita del paciente
es necesario que el paciente nazca en un lugar donde va a tener todas las condiciones para su tratamiento. Por lo tanto, lo mejor es trasladar al paciente en panza. Si la mamá acude a un centro donde es de baja complejidad y no tenemos terapia intensiva neonatal, ya tenemos un diagnóstico antenatal de malformación, tenemos que trasladar al paciente en la panza de la mamá para su tratamiento en un lugar adecuado. Cualquier cirugía neonatal va a requerir la unidad de terapia intensiva neonatal para sus cuidados postoperatorios inmediatos e incluso algunos ya para sus cuidados preoperatorios. Entonces, en el prequirúrgico le colocamos una sonda nasogástrica, termorregulación del paciente y la corrección de los desequilibrios electrolíticos que pueda tener. Continuando con las malformaciones, podemos observar los defectos de la pared abdominal. Los defectos de la pared tenemos de dos tipos, con una membrana cubriendo el defecto que se llama ónfalocele o con un paciente con el intestino totalmente expuesto que se llama gastrosquisis, ¿verdad? Son defectos en la formación de la pared abdominal y vamos a ver cuáles son sus diferencias. En el ónfalocele el defecto está cubierto por una membrana amnios. El cordón umbilical se inserta en la misma membrana y puede ser importante el defecto y contener todo el contenido abdominal, asas, estómago, hígado, etcétera, ¿verdad? Hasta un 25% de estos pacientes eh, pueden presentar otras malformaciones. La gastrosquisis, sin embargo, es un defecto en el cual no está cubierto, o sea que queda totalmente las asas intestinales expuestas al líquido amniótico, totalmente expuesto. El cordón umbilical se encuentra lateral al defecto, a la derecha generalmente. Las asas están expuestas, presentan un grado variable de perivisceritis, que es una inflamación de las asas intestinales, y rara vez el hígado forma parte del defecto, en el caso de que sea un ónfalocele. Además, si alguien más quiso entrar, nasogástrica abierta, hidratación del paciente, protección de asas, antibiótico en forma profiláctica ya de manera urgente y colocar al paciente en asistencia respiratoria mecánica. El defecto de la gastrosquisis es el que se tiene que solucionar ya al momento del nacimiento. Hay que tratar de reintroducir las asas lo más rápido posible y por lo tanto necesitamos una analgesia y una relajación total del paciente que se logra con la intubación orotraqueal. El paciente en la gastrosquisis puede tener dos tipos de tratamiento. Lo ideal sería la cirugía ya en el momento del nacimiento, por eso que tenga una terapia intensiva neonatal es primordial. Entonces, nace el bebé en una sala y en la siguiente sala ya se le está operando, ¿verdad? O al lado mismo del lugar de nacimiento, ¿verdad? Se prepara todo ya los dos equipos, el equipo de la mamá y el equipo del bebé, y se hace la cirugía. En el caso de que el contenido intestinal sea muy abundante y no se pueda introducir completamente desde el ingreso, desde el nacimiento, lo que se hace es colocar un silo que se llama silo de Schuster, que podemos observar acá, donde es la colocación de una bolsa de polietileno envolviendo a todo el contenido, que se sutura a la piel, incluso a la aponeurosis, a la piel del paciente. Y se le hace un vendaje del tipo que pueda quedar paradito, así como ven ahí en la foto, para que no haya torsión del meso y causar la necrosis intestinal. Entonces, por lo tanto, debemos colocar así paradito el vendaje. Este silo de Schuster se va haciendo su curación cada 48 horas y se va tratando de reintroducir las asas a medida que se hace la curación, tratando de crear un espacio en el abdomen para que se pueda cerrar lo antes posible.
A veces puede tardar 1 o 2 semanas, a veces un poco más, en cerrarse completamente el defecto. El onfalocele, sin embargo, se hace directamente la curación, se envuelve el defecto y se va haciendo la curación diaria. Entonces, en el caso de onfalocele, no necesita estar intubado el paciente, pero sí necesita estar hidratado, protegido también en un ambiente neonatal preparado para dicho paciente. Otro defecto, el diafragma se forma a partir de 4 primordios, que son las membranas pleuroperitoneales, el mesénquima adyacente al esófago y el crecimiento de músculos a partir de la pared. Y lo que ocurre en él es un defecto en la fusión de esos elementos y por lo tanto una falta de formación completa del diafragma. ¿Qué ocurre en ese caso? Ocurre la herniación del contenido abdominal hacia el tórax. Por lo tanto, todas las asas intestinales, incluso el estómago, pueden estar arriba en el tórax y lo que causamos es comprimimos el pulmón con todas las asas y eso puede ocasionar una em, hipoplasia pulmonar muy importante, de la cual va a depender el pronóstico de nuestro paciente. Si la hipoplasia es intolerable a la vida, o sea que no puede desarrollarse completamente el pulmón y no puede trabajar correctamente, nuestro paciente no va a sobrevivir a pesar de la cirugía. Entonces, lo que nos da el factor pronóstico más importante es la hipoplasia del pulmón. Y eso debemos explicar bien a los familiares, ¿verdad? Acá vemos cómo el defecto ingresa las asas intestinales todo a la cavidad torácica. Por lo tanto, empuja al pulmón. Y acá vemos lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una hernia diafragmática? Vamos a tener, como les dije, podemos tener el diagnóstico ya antenatal o tenemos un paciente que presenta una dificultad respiratoria rápidamente progresiva, puede presentar una cianosis muy importante y el abdomen va a estar totalmente excavado y podemos auscultar ruidos hidroaéreos en el tórax. Hacemos la placa de abdomen y tórax y vemos ya el defecto y cómo todas las asas intestinales se encuentran a nivel del tórax. El tratamiento del paciente es quirúrgico y lo que se hace es compensar primeramente esa hipoplasia pulmonar, tratar de compensar lo más posible antes de la cirugía. En el caso de, esta es la hernia diafragmática y terminamos. Ahora vamos a ver ya otra malformación que es la atresia de esófago. En el caso de la atresia esofágica no se conoce la etiología o causa del defecto. Se clasifican en atresia esofágicas con fístulas o sin fístulas. La más común, hasta el 80-90% de los casos, es la que es con fístula traqueoesofágica. Y lo que presenta como clínica al paciente es una cialorrea excesiva. No puede tragar su saliva. O sea, no puede tragar ningún tipo de líquido y si se llega a alimentar, el paciente presenta como sensación de ahogo, cianosis y vomita todo lo que toma, porque no hay un pasaje del esófago hacia el estómago, ¿verdad? El diagnóstico se trata de colocar una sonda nasogástrica que no progresa y se hace una radiografía para verificar, ¿verdad? Acá podemos ver la sonda enrollada totalmente ahí en la región cervical y tenemos un intestino aireado, quiere decir que es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica. Y en este caso, la otra foto, vemos cómo también está enrollado nuestra sonda nasogástrica, pero no está aireado el intestino. En ese caso es una atresia esofágica sin fístula traqueoesofágica.
tratamiento quirúrgico también, ¿verdad? Se puede hacer la cirugía directamente donde se hace la anastomosis de ambas regiones del esófago, la porción proximal con la distal, o también en el caso de que no sea posible debido a que los cabos estén muy separados, se pueda realizar una gastrostomía en el paciente y luego una reconstrucción en un segundo tiempo. Otra de nuestras malformaciones al nacimiento que podemos tener es la ausencia del ano, ¿verdad? Falta de formación de nuestro ano o malformación ano-rectal. Entonces acá podemos ver cómo a simple vista se observa que no se formó nuestro anito, pero no es así tampoco tan fácil. A veces algunos tienen la impresión anal, pero no se formó del todo y por lo tanto tenemos que hacerle pasar una sondita por el recto para saber si es que progresa o no. Entonces ya ha pasado que se tardó varios días en hacer el diagnóstico de este tipo de pacientes, ¿verdad? La malformación anorrectal se produce por un defecto en la formación del seno urogenital. Pueden ser de los tipos altas y bajas, con o sin fístulas, y hasta un 10% está acompañada de otras malformaciones. El diagnóstico es clínico, no se observa el ano, y por lo tanto solicitamos en ese caso un invertograma. El estudio del invertograma es una radiografía que se le realiza al neonato. Vuelvo en un minutito.
estaba explicando en qué consiste el invertograma. El invertograma se llama de esa manera porque antes se realizaba colocando al pacientito neonato de boca abajo, o sea, de patitas para arriba, le atajábamos de las piernitas y se hacía la radiografía. Hoy en día ya se tiene otros métodos para realizar el mismo trabajo. Entonces lo que hacemos es colocarle al neonato sobre una superficie plana, hacia el borde de una camilla, por ejemplo, donde se pueda colgar sus piernitas, nada más, pero el paciente acostado. Colocamos una almohadita o cualquier tipo de rodillo para levantar un poquitito la pelvis del paciente y tomamos una radiografía lateral. Lo más importante también es marcar la zona del ano, donde debería quedar el ano. Entonces se marca con una moneda, se pega ahí por la colita y se realiza la placa. Entonces eso es lo que ahora llamamos invertograma y lo que nos sirve es para saber a qué altura está más o menos nuestro recto. Por lo tanto, si es bien cerca del orificio anal, se trata de hacer directamente ya una anoplastia y se hace una sola cirugía para el paciente. Sin embargo, si la malformación es muy alta, se tiene que realizar una colostomía y hacer la anoplastia a los 6 meses de edad y la restitución del tránsito a los 12 meses de edad. Por lo tanto, son 3 cirugías más o menos que necesita nuestro paciente. La cirugía se llama anorrectoplastia sagital posterior o cirugía de Peña o una colostomía de derivación. Entonces, más o menos así queda nuestro invertograma. Se hace una plaquita lateral. Acá se ve nuestra monedita que colocamos para marcar la longitud entre la aireación del recto y la moneda, ¿verdad? Como les dije, le vuelvo a repetir nuevamente, tenemos que hacer en el paciente que eh, ya tenga más de 24 horas de vida en la radiografía, porque si no, no llega al aire a donde tiene que llegar todavía y podemos hacer un diagnóstico erróneo. Acá vemos ya eh, la cirugía hecha, ¿verdad? Donde se hizo la cirugía de Peña, se hace una incisión sagital posterior desde el coxis aproximadamente hasta cerquita de la región perineal y ahí se empieza a buscar el recto. Es como realizar una colostomía perineal. Entonces, chicos, hasta acá son lo que es malformaciones. Quiero saber si tienen preguntas con respecto a eso. Las malformaciones neonatales que requieren tratamiento quirúrgico urgente serían esas. Entonces, ahora vamos a ver un poquitito de lo que es quemaduras y luego yo le paso toda la delegada a las clases para que ustedes tengan completamente todas las clases. Si hay preguntas, les escucho antes de continuar. Ok, bueno, aparentemente no hay consultas, ¿verdad? Bueno, ok. Continuamos entonces. ¿Qué es lo que es la quemadura? Es una lesión producida por agentes físicos o químicos que producen desde una leve afectación del tegumento superficial hasta la destrucción total de los tejidos implicados. La característica que diferencia de otras lesiones de él es la rápida destrucción del tejido cutáneo de acuerdo a la extensión de la quemadura. Puede producirse por agentes físicos, por agentes. Los agentes físicos, el principal es el calor, que puede haber un contacto directo con la fuente del calor, que puede también causar quemaduras profundas o también de poca extensión dependiendo de la exposición directa. Los líquidos que producen quemaduras que se llaman escaldaduras
Y en el caso de que sean líquidos inflamables como el petróleo, el alcohol o la gasolina, tener en cuenta que no tenemos que mojar ese tipo de lesiones. Vamos a ver más adelante en el tratamiento de las quemaduras que se utiliza el agua de grifo para tratar de enfriar la lesión. En el caso de que sean líquidos inflamables, no utilizar, debido a que el oxígeno entra en combustión con el elemento y produce mayor quemadura, ¿verdad? La llama también puede ser un agente implicado en el fuego, ¿verdad? Y vamos a ver que las fibras sintéticas del tejido de la ropa pueden seguir quemando o ardiendo sin evidencia de que haya llama dentro de él, ¿verdad? Por lo tanto, es súper importante retirar todo el tejido lo antes posible. El frío también puede producir por hipotermia un eritema eh, primero, y luego puede haber incluso también pie de trinchera o pie de inmersión. ¿Qué significa eso? Pues son las quemaduras por frío, por hipotermia, lo que causa es una vasoconstricción de los vasos sanguíneos distales de la piel, por lo tanto produce la necrosis total de la lesión del miembro, ¿verdad? Vamos a ver lesiones por frío, principalmente en aquellos deportes que son, por ejemplo, tipo los alpinistas, donde hay lugares donde hay un frío muy intenso y el cuerpo se expone por mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, puede causar también ese frío por hipotermia o por congelación. La electricidad es otro agente causante de la quemadura, por ejemplo, electricidad atmosférica por un rayo. El rayo sí, Permiso, doctora. sí, Se quedó tu pantalla en negro. en negro, ok. ¿Cuál es de repente su problema? Pero a veces suele pasar. Ahora, Sí. ok. Estaba en la electricidad. En el caso del rayo, si es que la electricidad cae directamente sobre la persona, puede producir el paro cardíaco y paro respiratorio ya en el instante, sin podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Pero si es que no fue directamente, fue a un lugar cercano, a veces tenemos pacientes respirando y podemos tratarlo, pero también hay que tratarlo como una quemadura. En el caso de la electricidad industrial, puede ser por conducción eléctrica o también en el caso terapéutico, los desfibriladores pueden producir una quemadura en la piel. La lesión externa es pequeña, puede ser pequeña, es lo que vamos a ver por fuera, pero produjo ya la quemadura en forma interna. Entonces hay grave afectación de las estructuras profundas como huesos, músculos, nervios y órganos. Se produce una necrosis de coagulación por el paso de la corriente eléctrica y pueden provocar arritmias cardíacas o mioglobinuria o el efecto Alpert. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Controlar muchísimo la hidratación del paciente, con hacerle un electrocardiograma y además controlar de que nuestro riñón, en el caso de la mioglobinuria, todo de que pasen las cantidades exageradas de proteína a la sangre, son imposibles de eliminar por el riñón a veces y nos produce un bloqueo renal. Las radiaciones, por ejemplo, por rayos solares o rayos ionizantes, la radiografía, radioterapia, rayos UVA y energía nuclear son los que pueden producir también quemaduras. Los agentes químicos pueden ser los ácidos o los álcalis y pueden causar una lesión y destrucción tisular incluso cuando ya han sido neutralizados, si es que no han sido eliminados en forma completa. Vamos a ver que las quemaduras se pueden clasificar por profundidad, por extensión, por localización y por gravedad. Por profundidad se pueden clasificar en quemaduras de primero, segundo y tercer grado. De acuerdo a la extensión, vamos a utilizar una regla de las 9 en los adultos, en los niños otro tipo de escalas que les voy a mostrar enseguida. Y de acuerdo a la localización también podemos tener la gravedad del paciente, ¿verdad? La profundidad. Una evaluación inicial de la profundidad de las quemaduras es difícil porque el carácter dinámico de que presentan durante las primeras 48 a 72 horas. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ver algo leve
que después cuando yo vuelvo a revisar en 48 horas es mucho más extenso de lo que vi en la primera curación, debido a que la quemadura se pueden ir quemando todavía los tejidos internos y no se puede observar en el primer momento. Acá vemos las quemaduras de primer grado que afectan solamente a la epidermis de la piel. Las de segundo grado afectan ya a la dermis. Pueden haber del tipo superficial o profunda otra vez de la segundo grado. Y lo que notamos es las ampollas o flictenas que son patognomónicas de las quemaduras de segundo grado. En las quemaduras de tercer grado está afectado ya toda la piel, todas las capas de la piel y tenemos una coloración negruzca ya. Entonces acá vamos a ver quemaduras de primer grado están afectadas la epidermis. La apariencia es un eritema rojizo o una leve inflamación. El dolor puede ser muy intenso, además de que pica también la piel. Y la curación es espontánea en 4 a 5 días sin secuelas. ¿Por qué hay un dolor intenso? Debido a las terminaciones nerviosas se encuentran en la parte superficial de la piel. Esta es una quemadura de primer grado, está afectada solamente la epidermis y ahí vemos cómo queda enrojecido, o sea que son todos los tipos de quemaduras solares, son de tipo eh, de primer grado. En el caso de que no existan pollas, el sol también puede causar quemaduras graves hasta de segundo hasta tercer grado, ¿verdad? Las de segundo grado entonces podemos hablar de superficial y profundas. La superficial va a alterar solamente la dermis superficial o papilar. ¿Y cómo voy a diferenciar? Porque voy a observar los folículos pilosos y las glándulas sebáceas que están presentes, que si se infectan, en el caso que se infecten, pueden aumentar la profundidad de nuestra quemadura. Tiene una apariencia de flictenas o ampollas, son el resultado del edema subyacente y se retiran las flictenas. Ahora lo que se hace en el tratamiento es retirar esas ampollas y van a quedar como una piel así totalmente hemorrágica, entonces se puede llamar rocío hemorrágico, que pueden ser exudativas o hiperémicas de aspecto rosáceo. Son muy dolorosas y su curación se da en 15 a 20 días aproximadamente si es que no se infectan. Las de segundo grado más profundas, vemos la afectación ya de la dermis profunda y lo sabemos porque ya va a afectar a los folículos pilosos y a las glándulas sebáceas, entonces los pelos se desprenden ya con mucha facilidad. La apariencia de la piel ya es pálida o moteada y el dolor no es tan intenso debido a que tiene ya también algunas áreas anestesiadas por la quemadura de las terminaciones nerviosas, ¿verdad? La curación se da más o menos en más de 35 días. Si pasado este tiempo no cicatriza adecuadamente la herida, tenemos que recurrir a una cirugía por riesgo de aparición de cicatrices hipertróficas o queloides. Si no se epiteliza completamente para esa fecha, lo que hacemos es derivarle con el cirujano plástico que va a programarle algún tipo de injerto, ¿verdad? Ya las quemaduras de tercer grado hay una afectación de la totalidad del espesor de la piel, incluso las estructuras subyacentes del tejido subcutáneo, puede ser músculos y huesos. En ese caso ya hablaríamos de cuarto grado si es que hay afectación de músculos y huesos. Tiene una apariencia de una escara totalmente carbonizada o blanco nacarada, ¿verdad? Son ya indoloras por la destrucción completa de las terminaciones nerviosas y la curación por sí misma ya es imposible, ¿verdad? O sea que estas sí requieren ya un tratamiento quirúrgico precoz para evitar la infección y la pérdida de líquidos importantes. Acá podemos ver el aspecto de la quemadura de tercer grado, bien negruzco, incluso puede ocasionar la pérdida de el miembro o la fractura del mismo en el caso de que llegue a afectar los huesos. Con respecto a la extensión, en los adultos se usa la regla de los 9 de Wallace. Siempre vamos a tener en la urgencia pegado este esquema.
entonces no hace falta aprender de memoria, pero sería asignarle 9% a cada sección del cuerpo. Por lo tanto, el tronco, que sería tórax 9, abdomen 9, por ejemplo, la cara anterior, lo mismo en la cara posterior. La cabeza sería 9 en total, 4,5 anterior, 4,5 posterior. Cada miembro del lado anterior es 9 y del lado posterior 9. Y el miembro superior es 9 todo el miembro. 4,5 anterior y 4,5 posterior. ¿De qué nos sirve esto para luego cuantificar la gravedad de nuestras quemaduras? Mayor a 30%, casi siempre van a ser graves. Vamos a ver más adelante. En los lactantes se usa otro tipo de escalas porque dependemos mucho del tamaño del paciente. Entonces, a los 1 año diferente, menor de 1 año diferente, 5 años, 10 años y 15 años, que ya sería prácticamente como un adulto. Podemos utilizar también en el niño el tamaño de la palmita de su mano. Por lo tanto, tantas palmitas va a corresponder a 1% cada palmita y hacemos así la evaluación de la extensión de su quemadura. La localización tiene mucha importancia porque si está localizado en manos o en pies, se puede perder completamente la movilidad de esa zona o la parte funcional de lo que serían los movimientos finos de la mano o del pie. También las lesiones en las articulaciones pueden causar cicatrices retráctiles importantes. También las zonas delicadas como son cara, boca, ojos y los orificios naturales de la piel, del cuerpo, perdón, como boca, ojo, vagina, ano, son orificios naturales que nos pueden afectar tanto a la funcionalidad de ese órgano, ¿verdad? Entonces, zonas de afectación grave serían cara, boca, nariz, ojos, manos y pies, genitales, perineo, orificios naturales, articulaciones y zonas de flexión. Y también las quemaduras circunferenciales pueden causarnos un síndrome compartimental, ¿verdad? ¿Cómo vamos a considerar la gravedad? Generalmente, si son quemaduras de primer grado, son leves en todos los casos. Y en el caso de que tengamos a partir de segundo grado, que sea menor a 15% de la extensión del cuerpo, sería leve. De 15 a 30% moderada y mayor a 30% del cuerpo ya se considera grave. En el caso de que sea de tercer grado, un menor a 2% es leve. De 2 a 10% moderada y mayor a 10% ya es grave. Y las áreas críticas, por ejemplo, no hay presencia de áreas críticas, quemaduras leves. Cuando cualquier área crítica ya se quemó, ya se considera grave. Áreas críticas dijimos cara, boca, articulación, mano, pie o genitales. La edad también es súper importante. Una quemadura en un menor de 2 años y en un mayor de 60 años son considerados graves y requieren internación. Enfermedades previas, alguna infección ya previa, diabetes o cardiopatías, y en el caso de que las lesiones asociadas incluyan fracturas, se consideran ya también graves de entrada. Las complicaciones que pueden presentar los pacientes quemados son shock, que pueden ser del tipo neurogénico, del tipo hipovolémico, si es que la extensión de la quemadura es muy grande, o del tipo séptico si se infectan. Eso ya sería una complicación tardía. Sobre infecciones también no hay complicación tardía. Puede haber complicaciones pulmonares, ya sea por la inhalación de gases tóxicos o de humo durante el incendio, en el caso de que se trate de un incendio. También puede haber complicaciones gastrointestinales como vómitos, hemorragias digestivas. Y las complicaciones tardías son las retracciones de las cicatrices, que pueden afectar la repercusión funcional y la estética del paciente. Repercusión funcional si se encuentra en una articulación, como dijimos, manos o pies. ¿Qué debo hacer cuando tengo un paciente quemado? Primero es sofocar el fuego, apagar el fuego. Si es un paciente que se está incendiando, le puedo hacer rodar por una superficie o le cubro con eh, tejidos que no sean sintéticos de la forma más rápida posible para poder apagar el fuego. En el caso de que sean
quemaduras por algunos agentes que no sean inflamables, le derramo agua rápidamente para enfriar la lesión. Entonces, manta, abrigo de material no sintético o hacer rodar al paciente por el suelo. Enfriar la zona quemada con agua de grifo 15 a 20 minutos aproximadamente. No hay que tocar ni arrastrar, debe fluir el agua libremente. Tu pantalla de nuevo se quedó negra. Ok. Ahí. Sí, ahí sí, perfecto. Ok. Por lo tanto, entonces estábamos diciendo qué hacer, ¿verdad? Sofocar el fuego, enfriar la zona quemada, dejar fluir en agua de grifo, no colocar en un recipiente y en remojo, por ejemplo, y cubrir con compresas estériles, ¿verdad? Retirar la ropa, a no ser que esté muy adherida a la piel, en ese caso ya se va a hacer en el quirófano. Retirar objetos que puedan comprimir como anillos, brazaletes, pulseras, relojes y prevenir la hipotermia del paciente. En el caso de que la quemadura sea muy extensa, tenemos que cubrir al paciente. Medidas generales, lo primero y principal son medidas de reanimación. Vamos a ver el ABC del paciente, su vía aérea, si no está comprometida, su circulación, su presión. Eso es lo primerito que nos interesa y luego ver la lesión propiamente dicha. Si es que en la zona ya se puede hacer una vía, en el caso de que la quemadura sea muy extensa, le colocamos hidratación a nuestro paciente, se le puede dar analgésicos que pueden ser de tipo AINES o también opiáceos, protección gástrica, hidratación importante y vamos a hacer profilaxis antitetánica o antibiótica. Hay que elevar la región quemada y hacer curaciones locales. Nunca, nunca, nunca preocuparnos de de la lesión local primero antes de estabilizar a nuestro paciente en forma hemodinámica, porque de nada nos va a servir tratar la quemadura en sí si nuestro paciente no respira o no tiene signos vitales, ¿verdad? Entonces, en el caso de quemaduras de primer grado, solamente frío local, corticoides tópicos y una crema hidratante. En el caso de quemaduras de segundo grado superficial y profunda, se hace un lavado estéril, se hace retirada de las flictenas, hay que retirar todas las ampollas y se le coloca una crema que se llama sulfadiazina argéntica, que vienen varias marcas como Argensul, Plaxul, que son las cremas de preferencia. Y se hace una cura oclusiva que es con un vendaje, ¿verdad? Las quemaduras de tercer grado se hace un lavado estéril, valorar la escarotomía o escarotomía de la piel y se hace ya el tratamiento en un centro especializado de quemado. Quemaduras de tercer grado no pueden ser tratadas en cualquier lugar, tiene que verle un especialista en quemaduras. También se utilizan esas cremas o incluso se hace tratamiento quirúrgico ya temprano en este tipo de pacientes. Dudas que puedan tener chicos, algo que quieran preguntar, cosas que quieran saber con respecto ya a la especialidad o algo que le quede pendiente. Hoy ya es nuestra última clase con ustedes. Me encantó compartir con ustedes. Lástima que no estamos en una clase presencial donde podemos conversar más, pero estoy abierta a preguntas que puedan tener. Doctora, una pregunta. Sí, ¿A los pacientes pediátricos se le hace carga también cuando vienen en estado crítico, por ejemplo, en una segunda o una tercera grado de quemadura? sí, sí, se le hace una carga importante con respecto a cada uno con su kilo de peso, ¿verdad? Vamos a ver que el tratamiento de las quemaduras requieren una hidratación especial. Cuando es mayor a 30% del cuerpo quemado, se utiliza ya un método de hidratación que se llama Parkland. Y eso van a estudiar con la doctora Lourdes cómo se calcula. Pero ese es el método que se utiliza para hidratar al paciente. Y sería 2 a 3 veces de las necesidades basales lo que se utiliza. Ya. Y para calmar
dolor del paciente pediátrico se preferentemente corticosteroides, morfina también. Depende de la edad del paciente y dónde están atendiendo, ¿verdad? No, en un centro de salud o en un puesto de salud no podemos utilizar ningún tipo de medicamento que nos pueda dar depresión respiratoria si no tenemos los mecanismos como para reaccionar a eso. En un hospital grande podemos hacerle, pero lo ideal es, le podemos dar ibuprofeno, novalgina, ketorolac, cosas así que puedan ser manejables en un lugar que no esté preparado para eso. Pero sí se puede utilizar morfina ya en un centro especializado, ¿verdad? Con un pediatra al lado, ¿verdad? Comprendo, gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, entonces quedamos así. Un gusto a todos. Voy a pasarle a la delegada del curso de las clases las diapositivas y eso. Que tengan buen resto de jornada. Hasta luego. Muchas gracias a todos y Gracias. nos vemos. Chao, chao.